¿Alguna vez se ha parado a pensar qué ocurre realmente durante un apagón? No estamos hablando de unas horas sin electricidad, sino de un colapso que puede durar días o incluso semanas. La falta de luz es solo el principio. Sin electricidad, todo lo que conocemos puede derrumbarse rápidamente. Agua, alimentos, seguridad, comunicación, nada está garantizado. En este vídeo, descubrirá por qué un apagón es mucho más peligroso de lo que parece y cómo puede afectar a nuestras vidas de formas que pocos pueden imaginar. Profundizaremos en las consecuencias inmediatas y los riesgos ocultos de un colapso eléctrico y te mostraremos cómo puedes estar preparado para afrontar lo inesperado. Esta es una advertencia que no puede permitirse ignorar. El impacto inmediato. Como el primer día de un apagón, pone al descubierto nuestra fragilidad. Cuando se va la luz, lo primero que notamos es la oscuridad. Las luces se apagan, los dispositivos electrónicos quedan inactivos y la tranquilidad se convierte en un silencio espeluznante. Sin embargo, esto es solo la superficie de un problema mucho más profundo. En los primeros momentos de un apagón, la mayoría de la gente puede pensar que se trata solo de una interrupción temporal, pero a medida que los minutos se convierten en horas, la realidad empieza a revelarse. El agua, un recurso vital, empieza a escasear. Las bombas que transportan el agua a los pisos superiores de los edificios dejan de funcionar. Y pronto, lo que antes era un flujo constante se convierte en un desierto seco. Sin agua, la higiene se convierte en un reto y las necesidades básicas en un lujo. Los supermercados, que dependen de sistemas electrónicos para funcionar, se enfrentan al colapso. Aunque se disponga de dinero en efectivo, la imposibilidad de pagar, debido al fallo de los sistemas de caja, puede dejar sin opciones. Los productos perecederos empiezan a estropearse y las estanterías se vacían rápidamente. La situación se vuelve aún más crítica en los hospitales, donde la dependencia de la electricidad es vital para la vida. Los generadores de emergencia pueden proporcionar energía durante un breve periodo de tiempo. ¿Pero después qué? La falta de comunicación se convierte en una pesadilla, ya que las torres de telefonía móvil también fallan, dejando a la gente aislada y sin información. La realidad es que, en un apagón, la sociedad moderna se desmorona rápidamente, revelando la fragilidad de nuestras infraestructuras. Impactos en las infraestructuras críticas. El colapso de los sistemas esenciales durante un apagón prolongado. Los apagones prolongados ponen de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras críticas que sustentan la sociedad moderna, creando escenarios de riesgo inminente y consecuencias devastadoras. En los hospitales, por ejemplo, los generadores de emergencia pueden funcionar durante unas horas, pero su autonomía está limitada por las reservas de combustible. Cuando fallan, equipos vitales como los ventiladores mecánicos, los monitores de pacientes y los sistemas de refrigeración de medicamentos perecederos dejan de funcionar, poniendo vidas en peligro. Durante el huracán Katrina, en 2005, los hospitales se enfrentaron exactamente a este escenario. Los pacientes de las UCI fueron evacuados a toda prisa y muchos perdieron la vida por falta de energía. El transporte público es otro sector gravemente afectado. Sin electricidad, los trenes y metros se quedan atascados en las vías, dejando a miles de pasajeros varados o sin opciones para desplazarse. Los semáforos dejan de funcionar, lo que provoca accidentes en las calles y un caos de tráfico generalizado. Además, la interrupción del transporte pone en peligro la logística de suministros esenciales como alimentos y medicinas, lo que agrava la crisis a corto plazo. Las redes de comunicación, por su parte, suelen considerarse indispensables en situaciones de emergencia, pero se colapsan con demasiada rapidez en un apagón. Con las torres de telefonía móvil y los proveedores de Internet fuera de servicio, el intercambio de información se ve gravemente limitado, dejando a la gente aislada y desinformada.
En 2003, el apagón que asoló el noreste de Estados Unidos y Canadá provocó una interrupción masiva de las comunicaciones, dificultando los esfuerzos de coordinación entre los equipos de emergencia y aumentando el pánico entre la población. Sin energía, cada una de estas infraestructuras se colapsa, revelando hasta qué punto dependemos de sistemas interconectados que, en ausencia de electricidad, dejan rápidamente de funcionar. El impacto no es solo funcional, sino catalizador de una crisis que se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, convirtiendo lo que podría ser un inconveniente en una situación de peligro real e inmediato. Las consecuencias prolongadas. Lo que ocurre cuando el apagón no termina. Pasadas las primeras 24 horas de un apagón, las consecuencias empiezan a intensificarse de forma alarmante, afectando a áreas críticas de la sociedad. Los generadores de emergencia, que inicialmente mantienen en funcionamiento los hospitales, empiezan a fallar. Esto pone en peligro equipos médicos vitales, como los ventiladores, además de imposibilitar la refrigeración de medicamentos esenciales, poniendo en peligro a los pacientes. La crisis sanitaria también se agrava rápidamente. Sin energía para bombear agua o tratar las aguas residuales, las condiciones higiénicas se deterioran, lo que provoca brotes de enfermedades como el cólera, la hepatitis e infecciones respiratorias, especialmente en zonas densamente pobladas. La economía se derrumba al paralizarse las industrias y los comercios. Las empresas cierran sus puertas, los trabajadores son despedidos y la falta de acceso a los sistemas bancarios impide realizar transacciones básicas. Las regiones agrícolas sufren un golpe devastador, ya que el riego automatizado y los silos de almacenamiento dependen de la electricidad. Esto provoca pérdidas de cosechas y agrava la crisis alimentaria. Durante el apagón de Texas en 2021, miles de explotaciones sufrieron pérdidas irreparables debido a la interrupción del riego y del transporte de alimentos. El impacto psicológico también es profundo. El estrés constante y la incertidumbre prolongada provocan un aumento de los casos de depresión, ansiedad y conflictos sociales. Los desórdenes públicos se vuelven inevitables, como se vio en Nueva York en el apagón de 1977, cuando los saqueos y los incendios se apoderaron de la ciudad en solo 25 horas sin luz. Sin sistemas de seguridad ni alumbrado público, delitos como el robo y el vandalismo se convierten en habituales, obligando a las comunidades a crear grupos de vigilancia para protegerse. Estas consecuencias muestran cómo la ausencia prolongada de electricidad desestabiliza no solo la infraestructura física, sino también la social y económica, convirtiendo lo que inicialmente parece un inconveniente en una crisis de proporciones catastróficas. Sin planes de contingencia sólidos, la sociedad puede desintegrarse rápidamente ante un apagón prolongado. Pánico y soledad. Los riesgos psicológicos y sociales de un apagón. Cuando un apagón se prolonga más allá de unas pocas horas, los impactos psicológicos y sociales empiezan a emerger como uno de los mayores peligros ocultos. El aislamiento es una de las primeras sensaciones a las que se enfrenta la gente. Con las torres de comunicación caídas e Internet inaccesible, muchos se encuentran sin medios para contactar con amigos, familiares o información fiable. Este aislamiento alimenta el sentimiento de vulnerabilidad y puede llevar al pánico colectivo, sobre todo a medida que aumenta la incertidumbre sobre la duración del apagón. La falta de información concreta da lugar a rumores e informaciones erróneas, lo que exacerba el miedo y crea una atmósfera de caos. Además, el estrés continuo causado por la escasez de recursos básicos como agua y alimentos, unido a la inseguridad física, afecta profundamente a la salud mental. Durante el apagón de Nueva York de 1977, por ejemplo, los saqueos y la violencia aumentaron exponencialmente a medida que la gente reaccionaba desesperadamente ante la situación. Sin alumbrado público ni sistemas de seguridad,
muchas comunidades se enfrentan a una escalada de la delincuencia, lo que deja a la población en un estado de alerta constante. Este escenario de pánico e incertidumbre también puede generar conflictos sociales. Las familias y comunidades que no están preparadas para afrontar las crisis tienden a fragmentarse, con disputas por los suministros o desacuerdos sobre cómo actuar. Además, el agotamiento emocional causado por el miedo prolongado puede provocar colapsos mentales, afectando a la capacidad de tomar decisiones racionales. Para evitar que estos peligros psicológicos y sociales empeoren, es crucial contar con un plan de contingencia, cultivar la resiliencia mental y reforzar los lazos comunitarios antes de una crisis. Al fin y al cabo, en un apagón prolongado, los mayores enemigos pueden no ser los problemas logísticos, sino el impacto devastador que tienen la mente y el comportamiento humanos. Peligros ocultos, los riesgos invisibles de un apagón prolongado. Aunque los efectos más visibles de un apagón prolongado, como la falta de luz y comunicación, son ampliamente reconocidos, los peligros menos conocidos pueden ser igual de devastadores. Uno de ellos es el aumento de las explosiones e incendios de transformadores. Cuando vuelve la electricidad tras un apagón prolongado, los sistemas eléctricos sobrecargados pueden fallar, provocando explosiones e incendios peligrosos. En 2012, tras el huracán Sandy, varias regiones de Estados Unidos registraron incidentes de este tipo, con barrios enteros enfrentándose a una destrucción adicional al caos ya existente. Otro peligro que a menudo se pasa por alto es la interrupción de los sistemas de alcantarillado. En muchas ciudades, el bombeo de aguas residuales depende de la electricidad. Sin electricidad, los residuos empiezan a acumularse, provocando fugas y la contaminación de calles y fuentes de agua. Este fue el caso de Puerto Rico tras el huracán María, donde barrios enteros se vieron expuestos a agua contaminada, lo que agravó la crisis de salud pública. La falta de higiene también se convierte en una amenaza importante en los apagones prolongados. Sin agua para lavarse las manos o ducharse, las condiciones sanitarias se deterioran rápidamente. Esto crea un entorno ideal para brotes de enfermedades infecciosas, como diarreas graves y enfermedades de la piel. Tras el apagón de Venezuela en 2019, los hospitales se llenaron de casos de infecciones relacionadas con la falta de higiene, lo que agravó aún más la crisis. Estos peligros menos conocidos demuestran que un apagón prolongado va mucho más allá de las molestias iniciales. Afecta directamente a la salud y la seguridad de la población de formas que a menudo pasan desapercibidas. Reconocer y planificar estos riesgos es esencial para mitigar los impactos y evitar que problemas ocultos se conviertan en catástrofes aún mayores. Ejemplos reales de apagones prolongados. Lecciones de las crisis energéticas que han marcado la historia. Los apagones prolongados no son solo escenarios hipotéticos, han ocurrido y han dejado importantes lecciones. Uno de los ejemplos más llamativos es el apagón que en 2003 afectó al noreste de Estados Unidos y Canadá, dejando sin electricidad a unos 50 millones de personas durante 4 días. El colapso fue causado por fallos en una subestación eléctrica de Ohio, que desencadenaron una reacción en cadena, dejando al descubierto la vulnerabilidad de un sistema interconectado. Las consecuencias fueron devastadoras. Los hospitales lucharon por mantener los equipos en funcionamiento con generadores de emergencia, los trenes y metros se detuvieron, dejando atrapados a miles de pasajeros, y la economía sufrió unas pérdidas estimadas en $6.000 millones debido a la interrupción de negocios e industrias. Otro ejemplo emblemático es el apagón de Puerto Rico en 2017, tras el paso del huracán María. La destrucción de la infraestructura eléctrica dejó a millones de personas sin electricidad durante meses, poniendo de manifiesto la fragilidad de unos sistemas ya sobrecargados. Sin luz, la población se enfrentó a una crisis sanitaria,
con los hospitales incapaces de tratar a los pacientes y los alimentos perecederos echándose a perder en masa. La falta de comunicación agravó aún más la situación, dejando a comunidades enteras aisladas y vulnerables. En 1977, Nueva York sufrió otro importante apagón que duró 25 horas. Aunque breve, fue suficiente para desatar el caos social, incluidos saqueos masivos y más de 1000 incendios. Esta situación puso de relieve cómo el pánico y el desorden pueden instalarse rápidamente cuando se colapsan los sistemas esenciales. Estos ejemplos reales demuestran que un apagón prolongado es mucho más peligroso de lo que pensamos. Además de los efectos inmediatos en las infraestructuras, desencadena crisis sociales, económicas y psicológicas. La principal lección que nos queda es la necesidad de reforzar los sistemas críticos, educar a la población sobre la preparación y garantizar medidas preventivas para mitigar los daños de futuras crisis. Al fin y al cabo, estas historias nos recuerdan que la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras puede convertir cualquier apagón en una catástrofe. La ilusión de la seguridad. ¿Por qué subestimamos el peligro de un apagón? La modernidad nos ha acostumbrado a vivir en un estado de falsa seguridad, en el que todo parece estar al alcance de la mano gracias a la electricidad. Esta dependencia casi invisible nos lleva a subestimar los peligros de un apagón prolongado. Desde que nos despertamos hasta las tareas más sencillas, como preparar la comida o cargar el móvil, estamos constantemente conectados a una red que consideramos infalible. Sin embargo, esta confianza puede convertirse en vulnerabilidad. En 2003, durante el apagón que afectó al noreste de Estados Unidos y Canadá, muchas personas no estaban en absoluto preparadas para hacer frente a la ausencia de sistemas básicos como el transporte, las comunicaciones y el suministro de agua. Lo que se consideraba un recurso garantizado resultó ser una dependencia peligrosa. Además, la creciente automatización de nuestros hogares y ciudades refuerza esta ilusoria sensación de control. Sistemas como cerraduras electrónicas, alarmas y electrodomésticos inteligentes hacen nuestra vida más práctica, pero sin energía, todo esto se convierte en un obstáculo. La falta de concienciación también es un factor clave. Como la electricidad está siempre presente, rara vez nos paramos a pensar qué pasaría si fallara. Hacemos planes para las tormentas, pero no para los días, semanas o incluso meses que pueden seguir a un apagón prolongado. Otra cuestión es que la infraestructura eléctrica de muchos países, aunque eficiente, es extremadamente interdependiente y vulnerable. Un pequeño fallo en un punto crítico puede generar efectos en cascada, como en el caso del apagón de Texas en 2021, cuando una tormenta invernal reveló lo fatal que puede ser la dependencia energética sin redundancias. Esta fragilidad pasa desapercibida para la mayoría porque los sistemas funcionan bien la mayor parte del tiempo, lo que crea una peligrosa complacencia. Reconocer esta dependencia y sus riesgos es el primer paso para superar la ilusión de seguridad. Un apagón prolongado puede no ser una cuestión de sí, sino de cuándo. Y no estar preparado es el mayor peligro de todos. La clave para evitar el colapso es darse cuenta de que la electricidad no es solo una comodidad, sino la columna vertebral de prácticamente todo en nuestras vidas. Prepararse para lo inesperado. ¿Cómo sobrevivir a un apagón prolongado? Ante la posibilidad de un apagón prolongado, una preparación adecuada es clave para minimizar los impactos y garantizar la seguridad de su familia. El agua debe ser la prioridad. Además de almacenar al menos 2,5 litros por persona y día, considere métodos de purificación, como filtros portátiles, ebullición o el uso de pastillas de cloro, para garantizar que el agua almacenada siga siendo potable. Para las familias numerosas, los grandes contenedores, como los bidones de plástico, son excelentes para almacenar con seguridad mayores volúmenes de agua. Las fuentes de energía alternativas también son indispensables.
Los generadores solares portátiles, las linternas recargables y los sistemas de energía solar para pequeños dispositivos pueden mantener en funcionamiento los equipos básicos. Otra opción es invertir en cargadores manuales de emergencia para teléfonos móviles, radios o linternas. En cuanto a los alimentos, opta por artículos de larga duración y alto valor nutritivo, como barritas de proteínas, alimentos liofilizados, frutos secos y conservas. Mantener una pequeña reserva rotatoria ayuda a evitar el despilfarro y a garantizar que siempre haya alimentos disponibles. También debe planificarse la comunicación. Los walkie-talkies de largo alcance y las redes de radioaficionados son excelentes opciones para mantenerse informado en caso de fallo de una torre de telefonía móvil. Además, planifique alternativas con su comunidad. Las redes locales de apoyo, con puntos de encuentro para intercambiar información y recursos, pueden ser cruciales en tiempos de crisis. Estas redes también ayudan a organizar acciones como la distribución de suministros o los turnos de vigilancia nocturna. Para reforzar la preparación, considere la posibilidad de realizar simulacros de emergencia en casa. Enseñe a todos los miembros de la familia qué hacer durante un apagón, cómo acceder a los recursos disponibles y la importancia de mantener la calma. En el aspecto financiero, tenga siempre dinero en efectivo a mano, ya que es probable que los sistemas de pago electrónico no funcionen. Además, es esencial prepararse mentalmente. La resiliencia emocional y un plan familiar bien estructurado pueden convertir momentos de caos en situaciones manejables. La planificación no elimina el impacto de un apagón, pero sí garantiza que esté preparado para afrontarlo con organización, seguridad y menos estrés. Y ahora entiende por qué un apagón es mucho más peligroso de lo que pensamos. Desde el colapso de sistemas esenciales hasta la fragilidad de nuestras infraestructuras, el impacto puede ser devastador. Pero también hemos visto que, con preparación y planificación, es posible mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de quienes te rodean. La pregunta ahora es, ¿qué hará usted para prepararse antes de que esto ocurra? Comparte este vídeo con tus seres queridos, suscríbete al canal y empieza a planificar hoy mismo. La preparación no elimina el riesgo, pero puede marcar la diferencia entre el caos y la capacidad de recuperación. Hasta la próxima, y mantente preparado.